El Ajo. Actualmente nuestro ritmo de vida es bastante complejo, muchas actividades, muchas responsabilidades. Muchas veces lo único que queremos es llegar a nuestras casas a descansar, a recuperar esas energías. Sin embargo, hay mucha gente que declara que después de haber tenido su noche de descanso despiertan mucho más cansadas, fatigadas, incluso algunos hasta con síntomas de anemia. Y además hay personas que hasta declaran haber tenido parálisis del sueño, que ya hablamos en nuestro primer capítulo de esta temporada, o tener pesadillas o imágenes que realmente los perturban durante todo el día. Hay algunas otras historias que también nos relatan que hay gente que simplemente desaparece. Llegaron a sus casas, llegaron a dormir y al día siguiente no están. Sus familiares, conocidos, amigos son los que declaran que esta persona llegó, se fue a dormir y sin más ni más no se tienen más datos de esa persona, a veces durante días, semanas o años. Y a su regreso hay historias muy interesantes. Pero el día de hoy queremos abrir, a sugerencia de nuestro amigo Enrique y también de muchos de ustedes, el expediente, los diarios, las historias, los libros sobre una experiencia que ha circulado, sobre todo desde los años 50, se ha hecho de mucho ruido, y me refiero a las abducciones. Hay muchas maneras de interpretarlo, así que vamos a abrir justamente todos estos dossiers y vamos a tratar de descubrir qué hay detrás de estas abducciones, ya sean por ángeles, demonios o extraterrestres modernamente. Así que por favor acompáñenme, vamos a ver si podemos delucidar todas las hipótesis que hay sobre el camino, las variantes, ponerlas sobre la mesa y abrir el dossier sobre abducciones extraterrestres. Sean todos bienvenidos a Misterio 3. Sería a partir de 1950 que las historias de abducidos, de personas que llegaron a este contacto de la cuarta fase, comenzarían a publicarse, a tener mayor fama, a tener mayores comentarios, mayor difusión. Desde la antigüedad ya existen ciertos casos, pero como digo, en 1950 sería como el parteaguas para nuestra era de los casos de abducción. Ya eran relatos sobre, al principio, muchos sobre avistamientos de objetos extraños en el cielo o avistamientos de ciertos objetos extraños, y a la hora de acercarse a ellos, comenzar con experiencias y contacto con seres de forma humanoide, con grandes ojos, grandes cabezas, y también los relatos específicos y que se irían dando en todas partes del mundo sobre experimentación hacia aquellas víctimas. Ser trasladados a estas famosas camas de exploración, ver artilugios sumamente modernos, el encontrar ciertas señales en el cuerpo o incluso tener estas pesadillas, estas parálisis del sueño y recuerdos flashazos. Vamos a también hacer un ligero recorrido por los casos más famosos de abducciones y que en cierto momento, al menos entre 1950 y 1970, llegarían a los grandes titulares de los diarios, sobre todo en Estados Unidos. Y de ahí, bueno, vamos haciendo este repaso donde también en la historia encontramos muchas anécdotas sobre estas situaciones. Como ya decía, ya sea en medio de la naturaleza o incluso en una playa, en el acampado, ¿no? Directamente en una carretera, que también hay muchísimos casos, o dentro de nuestras habitaciones. Y no nada más es irnos a los casos donde
personas fueron abducidas pero que tenían su casa en medio del campo. No, también hay casos donde ha sido abducida gente en grandes ciudades y dentro de departamentos, ¿no? Este contacto de la cuarta fase se ha dado también en las grandes ciudades. Muchas veces la explicación está con una cápsula de tiempo, ¿no? Nadie se percató, pero esta persona sí vivió la experiencia. Así que son muchos datos interesantes que tenemos que poner sobre la mesa. Sin embargo, el fenómeno ovni ya cuenta con cientos de miles de documentos sobre experiencias de abducidos y no se diga de avistamientos, pero también a lo largo del... Y podemos decir desde el año 2000 también con un gran auge, surgiría que los sociólogos, historiadores, antropólogos, más allá de estar involucrados en el fenómeno ovni, comenzaron este auge de alienígenas ancestrales, ¿no? Como pondría el título esta serie de History Channel. Bueno, pues justamente el tratar de justificar o explicar o descubrir, si así quieren decirlo, que también ha habido abducciones en el pasado. Y es por eso que vamos primero en este salto en el tiempo, vámonos con estas abducciones en la historia, en nuestro pasado, y que han quedado documentadas según algunos de estos expertos, y que Dimas nos tiene preparado el reportaje. Así que, mi estimadísimo Dimas, vamos con ella y regresamos ya con casos de 1950, casos un poco más modernos, y también con las distintas hipótesis, con las distintas versiones que están sobre la mesa. Así que, por favor, acompáñenme. Abducciones extraterrestres. Distintos investigadores del fenómeno ufológico y sobre todo después del surgimiento de la serie documental Alienígenas Ancestrales han querido explicar los hechos milagrosos y épicos de la antigüedad como la presencia de seres extraterrestres. Es así que casos como el del profeta Elías, cuando ascendió al cielo en una carroza de fuego, como lo relata el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomados sus vestidos los rompió en dos partes. Asimismo se adjudica que la ascensión de Jesús tras su resurrección también está relacionada en un caso de abducción. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con un gran gozo. También en distintas historias hindúes encontramos indicios de la presencia de supuestas naves extraterrestres y su circulación por aquellas tierras, o como en un manuscrito perteneciente al Ministerio de Cultura China datado hace más de 500 años durante la dinastía Ming, en el cual se relata que un cantero, tras visualizar una extraña estrella descender, se acercó a ella y se desmayó, regresando a su pueblo un año después, con una extraña marca roja sobre su pecho. Así podemos encontrar decenas de historias que, como muchos escépticos afirman, son solamente interpretaciones de textos que incluso no se pueden corroborar. Así que la incógnita sigue abierta. ¿Dioses, demonios, extraterrestres, espíritus o simple imaginación? Como ya lo decía, y creo que bastante acertado, mi estimado Dimas, la incógnita sigue abierta. Seguimos con todas estas dudas. Y más cuando nos damos cuenta que desde los años 50 hay cientos de miles de casos relatados, obviamente por los testigos, que creo que desde ahí es donde comenzamos a tener ciertas dudas, o los científicos o los escépticos tienen su gran justificación para decir, bueno, son solamente historias de personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Pero hay datos, hay evidencias, sobre todo cuando empezamos a hablar de gente que ha sido abducida y regresa con extrañas marcas. Hay incluso, que ya hablaremos en su momento, de algunos dispositivos que son encontrados subcutáneamente y que incluso hasta parecen tener cierta inteligencia, o son manipulados a distancia. Vamos encontrando toda esta serie de factores que también
desechan las versiones de los escépticos, las explicaciones más que las versiones, las explicaciones de los escépticos y también a la hora de hacer las comparativas con casos que de repente en Estados Unidos es exactamente igual a uno sucedido en el África o a otro sucedido en Australia, y cuando capaz las culturas son distintas, los tiempos son distintos, la información es distinta y las similitudes, las características que se van mostrando son muy semejantes. Antes quiero ir con uno de los casos, digamos, el que abriría las puertas al tema de abducciones dentro del fenómeno ovni. Esto también es importante mencionarlo. El fenómeno ovni, objetos voladores no identificados, siempre ha tenido ahí un poquito de contraparte, que siempre han querido relacionarlo con aves extraterrestres. Simplemente son objetos voladores no identificados. Vamos a ponerlo, el caso de abducciones con el fenómeno de la existencia de vida extraterrestre que nos visita, se abriría directamente en 1950, y como digo, es uno de los casos más famosos. Muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Bueno, este sería en 1961, es el matrimonio de Betty and Barney Hill, quienes después de haber ido de vacaciones a Canadá regresan a su casa, que se encuentra en Portsmouth, en Gran Bretaña. Y cuando van de regreso del aeropuerto, en medio de la carretera, comienzan también caso de contacto, digamos en una tercera fase, con seres de otro planeta o con objetos voladores no identificados. Empiezan a tener una interferencia dentro de su radio. Más adelante, a pesar de estar extrañados por eso, comienzan a tener fallas técnicas, fallas eléctricas dentro de su automóvil. Y es ahí cuando de repente se topan con una enorme luz, que desde el exterior se podían visualizar seres pequeños, ¿no? La pareja explica que después de un sonido bastante chirriante perdieron la conciencia, y sería hasta días después que la propia Betty, ella describiría ciertos recuerdos, flashbacks que tendría sobre haber sido llevada, mientras habían tenido esta pérdida de conciencia, haber sido llevada al interior de este artefacto, de esta nave, vamos a llamarla, ser colocada sobre una cama de exploración, y que estos seres pequeños que tenían grandes cabezas y ojos completamente negros estarían experimentando con ella o estarían manipulando ciertos instrumentos y colocándolos sobre su cuerpo, ¿no? Esta sería la historia, una de las grandes historias que llegaría a los diarios y que llegaría a difusión de todo el mundo. De ahí nos vamos a otro que sí sería en 1975. Llegó a la pantalla grande. Nada más vamos a tomar estos, como digo, son cientos de casos, pero para tomar estas grandes referencias, también para aquellos que no conocen mucho acerca de los casos de abducciones, bueno, estos son como la carta preliminar, el aperitivo para comenzar a conocer acerca de la temática. Y sobre todo de 1975, que le sucedió a Travis Walton. Hay una película, pueden buscarla, se llama Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, y trata sobre un caso, vamos a decirlo, verídico, documentado, donde los expertos no pudieron dar otras respuestas. Estuvo involucrada la policía, medios de comunicación, testigos. Digamos, es uno de los casos más completos, y como digo, pueden ver, obviamente está un poco más exagerada la película de Fire in the Sky, dramatizada para obviamente fines comerciales. Pero el caso del dossier original es muy muy interesante. Ya en su momento podríamos hacer un especial, incluso de los casos más famosos de abducciones. Pero bueno, el caso de Travis Walton, en 1975, él a sus 22 años trabajaba como un empleado forestal, estaba junto a otros 2 empleados, compañeros suyos, y llegaron a ver en medio del bosque una gran luminosidad. Entonces, en ese momento deciden, esto es en Arizona, ellos deciden
dirigirse hacia donde está surgiendo esta luminosidad pensando que se trata de un incendio forestal. Entonces se dirigen al lugar y ¿cuál sería su sorpresa? Que al estar ahí visualizan un gran objeto. Para empezar, un silencio absoluto, ¿no? Que es otra de las características que se da en estos casos de tercer contacto y también de cuarto contacto. Contacto en la cuarta fase o tercera fase. Y un silencio absoluto, ¿no? Para hacer un incendio, pues no estaba este crujir de las ramas, este sonido abominable que provoca el fuego. Se acercan, observan este objeto que genera este gran sonido y conforme se van acercando va surgiendo un sonido mecánico. Obviamente los tres estaban pues espantados con lo que sucedía. Sin embargo, Travis tuvo una gran curiosidad y a diferencia de sus otros dos compañeros, él sí se acercó al objeto. Relatan sus compañeros que Travis fue absorbido por este objeto y se lo llevaron, ¿no? Obviamente las primeras indagatorias, la policía pensaban que pues le había sucedido algo, que estaban inventando la historia, que probablemente estarían bajo el influjo de bebidas alcohólicas o algún otro tipo de droga, que le habían ellos incluso asesinado y trataban de tapar la historia con su desaparición. Pero bueno, todas estas indagatorias e historia fantástica que las autoridades recibirían serían desechadas a los 3 días cuando vuelve a aparecer Travis Walton completamente desnudo, desorientado, como si el tiempo hubiera pasado, como si hubieran sido más de 3 días los que hubieran pasado sobre él. Y lo más sorprendente es que cuando regresa, las autoridades lo interrogan. La historia de Walton, para empezar, digamos, la descripción inicial era completamente igual a la de sus compañeros. Pero después lo que vendría, la historia que platicaría, la experiencia que tuvo, sería sumamente estremecedora. Y de ahí, obviamente, medios de comunicación, médicos, digamos, los primeros ufólogos, los primeros investigadores del fenómeno extraterrestre llegarían a recolectar sus historias, sería puesto bajo polígrafo, bajo hipnosis, y bueno, su historia seguiría manteniéndose, siendo uno de los casos más famosos de abducciones y que mayor eco tuvo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y por supuesto pasaría a los libros de la historia de las abducciones. Ahora vamos a poner sobre la mesa, como digo, vamos a dejar de momento los casos, vamos a poner sobre la mesa las características que presentan las abducciones. El fenómeno presenta principalmente 4 características. Vamos a enumerarlas de esa manera. La primera, obviamente, es la captura o la abducción. Como digo, ya puede ser en medio de una carretera, en medio de un acampado, ser abducidos dentro de nuestras propias habitaciones mientras estamos durmiendo. La segunda característica es el contacto. Este tipo de contacto se deriva, digamos, en 3 variantes. El primero de ellos sería justamente la experimentación, que es cuando uno es abducido y llevado para ser sometido a cierto tipo de experimentación o cierto tipo de análisis de nuestra sangre, de nuestro organismo, de nuestra biología, ¿no? Somos sometidos a pruebas médicas, por ponerlo en palabras mundanas. De ahí nos vamos justamente a otro tipo de contactos que se tiene, pero ya después de haber sido abducidos, estos pues quizás hasta de manera voluntaria podría decirse, y es cuando nos llevan de viaje dentro de aquel artefacto, dentro de su nave espacial, por llamarlo de alguna manera, y son casos donde describen que exploran el universo o son llevados hasta su planeta. Nada más, ya me acordé el nombre, Sixto Paz, por ejemplo, él sería uno de los que entraría, ¿no? Que es llevado dentro de esta nave o dentro de este portal y conoce el planeta y habla con estos seres, ¿no? Justamente ese sería otro tipo de contacto. Y el tercero de ellos nos referiríamos, también tiene que ver a este contacto, solamente que no nos llevan a otros planetas ni a otras dimensiones o a lo que sea, simplemente tenemos contacto con estos seres, pero está el mensaje.
hay un mensaje que nos quieren dar, y ya sea sobre cómo estamos cuidando el mundo, o nos dan un mensaje sobre secretos de la galaxia, mensajes proféticos, o también lo que se le llama la teofanía, que es la presentación, digamos, de nuevas deidades o de una revelación mística con respecto a qué es lo que está sucediendo realmente en el universo, ¿no? Esto de teofanía podremos relacionarlo quizás más hacia estos supuestos casos de contacto extraterrestre o intraterrestre en el pasado, ¿no? Estas historias bíblicas, sí, ya iba a decir leyendas, mi estimado Dimas, estas historias bíblicas que encontramos recopiladas, bueno, pues justamente podrían ser interpretadas también como ese mensaje justamente teofánico, donde nos dan la revelación de nuevas deidades o cuáles son los verdaderos mensajes. De ahí nos vamos justamente digamos, a la característica número 3 dentro de las abducciones, y es justamente el retorno, ¿no? El regresar después de la experiencia. En los casos del mensaje, de viajes, pues obviamente puede ser de manera consciente, lo sabemos perfectamente. También este regreso puede ser a las cuantas horas, a los días, semanas, o incluso hay casos documentados con años, ¿no? Pero en los casos de las personas que fueron abducidas mientras estaban dormidas, también existe este regreso con el cambio de temporalidad, con cierta sintomatología que ahorita la vamos a discutir, y y obviamente pues esos recuerdos, flashbacks sobre todo, como imágenes de qué es lo que sucede cuando somos abducidos y no somos conscientes de ello. De ahí nos vamos a una cuarta característica, que finalmente serían las señales o la simbología que se presenta, ¿no? Comenzamos a tener conciencia de la experiencia que tuvimos, como digo, sobre todo en las personas que no fueron conscientes de la abducción. Bueno, descubren ciertas marcas dentro de su cuerpo. También se comienzan a tener pesadillas, comienzan a tener ciertos comportamientos psíquicos medio erráticos o distintos, desconocidos para ellos. Así que ahí vamos dentro de estas características. Ahora vamos con la siguiente etapa a analizar dentro del fenómeno de las abducciones. Hay 3 motivos principales, probablemente haya más, son 3 motivos al menos que aquí en Misterio 3 pusimos sobre la mesa, los cuales darían lugar a las abducciones, ¿no? El primero de ellos sería justamente la experimentación. Muchos hablan sobre el interés que tienen los extraterrestres o intraterrestres, sobre nuestra biología, sobre nuestra genética. También se habla dentro de esta experimentación sobre la hibridación de especies, ¿no? El hecho de combinar genes extraterrestres o intraterrestres con los de los seres humanos, y de ahí sacar nuevas especies, o incluso no solamente con seres humanos, también se habla de la abducción de especies animales, ¿no? La clásica imagen que uno tiene del platillo volador emitiendo su haz de luz, levantando una vaca en medio del campo, ¿no? Bueno, pues justamente esta experimentación con especies, hibridaciones, o también algunos hablan sobre la abducción de personas específicas. Por eso no todo mundo ha sido abducido, sino que son personas específicas, porque puede haber, estas son las explicaciones que dan, puede haber ciertos marcadores genéticos o ciertas características fisiológicas o genéticas que tienen estas personas y son del interés de estos seres, y por eso somos llevados. El segundo motivo de las abducciones estaría relacionado directamente hacia la formación, ¿no? Como decíamos, estos viajes para revelarnos mensajes, estos viajes para revelarnos misterios del universo, o darnos mensajes para poder cambiar nuestro comportamiento, y sobre todo el pasar el mensaje, ¿no?
ser abducidos, ser el receptor y de ahí volvernos en los voceros de los extraterrestres o intraterrestres o seres de otras dimensiones, ¿no? Porque son varias posibilidades que existen a mi parecer. Y de ahí nos vamos ya con el último de los motivos probables. Sería el proyecto social. Esto ya va más dentro de las teorías escépticas conspiradoras y me refiero justamente a que las abducciones las explican como el resultado de experimentos sociales realizados tanto por gobiernos como por el ejército, ¿no? Entonces, pues viendo cuál sería nuestra reacción ante un contacto, por eso somos abducidos, además de ciertos programas de control mental, de predisposición, MK Ultra, ya entraríamos dentro del ámbito de la conspiración completamente, que podría ser la otra explicación de los motivos de por qué se dan las abducciones. Ahora, vámonos justamente con lo que es la sintomatología o las señales de haber sido abducido. Esto sobre todo para las personas que no están conscientes o tienen incertidumbre. Bueno, vamos con unas características generales, a ver si ustedes encuentran alguna cabida o alguna experiencia y capaz han sido abducidos. Podemos clasificarla en dos principales, en casos conscientes y casos inconscientes. En los casos conscientes encontramos justamente uno de ellos que es la pérdida de tiempo, ¿no? Esta sintomatología o esta seña sería la pérdida del tiempo. Pueden haber pasado minutos, capaz en el reloj de la persona, o en la conciencia de la persona, es decir, sí, tuve esta plática, y algo muy similar a lo que nos pasa en los sueños, que dicen, bueno, los sueños son los últimos 5 minutos antes de despertar, pero uno tiene la experiencia de que soñó durante toda la noche, ¿no? Desde que pegó ojo hasta que despertó. Bueno, más o menos sería esto, ¿no? La pérdida de la noción del tiempo, sentir que fueron horas, días las que pasaron con estos seres y fueron minutos, viceversa. Esta sería una de las primeras señales. Y también los cambios fisiológicos. También hay algunos casos donde se relata que después de haber tenido este contacto con estos seres, ya sea que hay una mayor sensibilidad al entorno, como un cambio de conciencia interno, también está la curación milagrosa, podrían llamarlo algunos, la curación inexplicable, vamos a dejarlo mejor dicho, la curación inexplicable de ciertas enfermedades, ciertos trastornos y también ciertas habilidades psíquicas momentáneas, ¿no? O sea, después de la experiencia, capaz tuvo la capacidad de leer el pensamiento de otras personas, de movilizar objetos, de incluso tener esta mayor sensibilidad energética de su entorno. Llegan a presentarse este tipo de casos. De ahí vamos directamente con, digamos, la segunda clasificación de consecuencias que hay después de una experiencia de abducción. Y esto sería ya en los casos inconscientes. Incluso vamos a buscar y tratar de ponerla en la descripción del programa. Hay un test, son como 60 preguntas que realizan. No hay una manera de corroborar, sino es un test que funciona, digamos, meramente para autodiagnosticarnos con las preguntas que se van generando. Ya se lo dejaremos, incluso podemos dedicar un programa también justamente a esta prueba. Pero bueno, vámonos justamente con los casos inconscientes de abducción y hay cuatro factores que podrían determinar si hemos sido abducidos. El primero de ellos son las marcas en el cuerpo, ¿no? Como ya decía, al despertar o después de esta experiencia, podemos chequear nuestro cuerpo y descubrimos que tenemos marcas como de agujas o marcas de incisiones que no deberían de estar. Usualmente se encuentran en el cuello, en la parte de atrás de las orejas, en los brazos, en extremidades y ahí. En el pecho es muy raro encontrarlo y en zona abdominal también, pero bueno, hay casos también donde se documenta, ¿no? Y como digo, pueden ser marcas extrañas como 3 alfileres, bueno, 3 agujas que entraron en nuestro cuerpo, o incisiones muy pequeñas, pero que no deberían de estar ahí. También hay gente que aparece con manchas, como si hubieran utilizado algún tipo de líquido o agente biológico dentro de nuestro cuerpo, y protuberancias.
Estas protuberancias, y era justamente a lo que me refería al inicio de este programa, estas famosas, estos famosos implantes, ¿no? Que unos dicen que son marcadores GPS, otros que son receptores conectados a nuestro organismo. Hay muchas versiones con respecto a estos implantes, pero bueno, estas protuberancias podrían estar relacionadas justamente a estos implantes colocados subcutáneamente en nuestro cuerpo. De ahí nos vamos con la segunda característica, que sería, si encontramos esto, probablemente hemos sido abducidos de ahí. Ahora, la segunda prueba sería justamente los flashbacks. La mayoría de la gente que ha sido abducida, a los pocos días de haber tenido la experiencia, comienza a tener recuerdos, ¿no? Flashazos muy borrosos de recuerdos, y como digo, el haber sido colocados sobre estas planchas, los rostros de estos personajes, los famosos grises, ¿no? Estos seres cabezones de ojos grandes completamente negros, u otro tipo de seres, pero comenzamos a tener justamente estos recuerdos, y que además no se relacionan con ningún tipo de experiencia, metidos a terapia hipnótica, y de ahí comienza ya el recuerdo completo de la circunstancia, de la experiencia. De ahí nos vamos con otro de los datos, que son los cambios fisiológicos justamente. Y estos están relacionados a despertar, también como iniciábamos el programa, despertar con una fatiga extrema, ¿no? O sea, decir, pues dormí mis 8 horas, o las horas que acostumbro dormir, siempre despierto bien, y no. Despertamos con muchísima fatiga. A la hora de capaz ir con algún médico, nos dice que tenemos inicios de anemia, y no hay motivo alguno por nuestra alimentación ni nada. Hay casos incluso a nivel fisiológico con las mujeres donde reportan embarazos, muchos los relacionan a embarazos psicológicos, o que por ejemplo comienzan el embarazo, médicamente se diagnostica que sí hay un embarazo, y a los pocos meses se vuelve a tener una experiencia de abducción y ya no hay embarazo, ¿no? Ya no hay nada. Bueno, ahí tenemos estos cambios fisiológicos, y después nos vamos a los cambios psicológicos, donde nuevamente volvemos con esta aparición de capacidades psíquicas momentáneas, y la famosa experiencia de parálisis del sueño, que se vuelve cada vez más constante, y también se tienen reportado fobias inexplicables, ¿no? Y sobre todo, pues, capaz fobia ya a dormir, fobia a ciertos ambientes, fobia a ciertos sonidos, luces. Bueno, de ahí empezamos a desarrollar este tipo de comportamientos. Serían las 4 claves principales que podrían diagnosticarnos justamente con es el haber sido abducidos, ¿no? Espero que no hayan palomeado más de una, ni hayan palomeado las 4, porque probablemente por ahí puede haber un caso de abducción. Ahora, bueno, pues están todas estas versiones, y vámonos con la otra mirada, la otra visión justamente del fenómeno. Por último, justamente tenemos que ver esta mirada sobre el lado escéptico, ¿no? Las explicaciones que da la ciencia, que dan los escépticos, sin caer en la parte conspiranoica, por supuesto, y la mayoría de las explicaciones derivan directamente en las áreas psiquiátricas o psicológicas, y muchos explican que es una manera de tratar de disfrazar o de hacer un poco más tolerable experiencias traumáticas, sobre todo cuando se tratan de experiencias traumáticas relacionadas a los abusos, pero también se le atribuye al consumo de ciertos químicos, ya sea hallado en alimentos, o a las drogas recreativas que se utilizan como un efecto colateral, o también al resultado de cierto daño psicológico, cierto daño psiquiátrico, una mente desequilibrada, por llamarlo de alguna manera. Aunque, bueno, pues todo esto se ponga sobre la mesa, sea, digamos, la explicación oficial, pues nuevamente volvemos, ¿no?, a cómo poder explicar la similitud de casos en distintas partes del mundo, con distintas culturas, niveles socioeconómicos, idiosincrasias, etc., etc., cómo poder juntar estas explicaciones. Después también la ciencia no ha podido explicar los casos que han existido donde se encuentran estos implantes, o la
la curación de enfermedades de manera inexplicable. Hay muchos factores que la ciencia o los escépticos no han podido dar explicación al fenómeno de las abducciones, a las experiencias que, como digo, lamentablemente también lo único que existe para poder conocer estos casos son los testigos, ¿no? Entonces, y no falta también que han sido los que han apoyado principalmente a escépticos y a los que desacreditan los casos de abducción. Bueno, pues ha habido gente que solamente lo hace por fama, por buscar estar bajo el reflector, o por algunos otros fines capaz de mercado, como hay algunos investigadores u ufólogos, sobre todo aquí en México, que les encanta llenar de casos falsos nada más por llamar la atención, ¿no? Pero bueno, es así de complejo el asunto. Obviamente son muchísimas aristas, deberíamos de preparar distintos programas para poder enfocarnos en cada uno de estos casos. Los casos también podríamos, ya existen cientos de libros, bueno, podríamos hacer varios tomos, varias enciclopedias, no solamente con los casos de abducción. Así que, bueno, en el futuro, Misterio 3 preparará algunos otros especiales, algo más específico, yéndonos más hacia estas épocas de estos casos para poderlos platicar con ustedes. Así que, como ya saben, la casuística y las investigaciones siguen, son casos que todavía continúan y sigue abierta la puerta. Así que si ustedes tienen casos, conocen de gente que haya tenido casos, tienen algunas otras señales que no hayamos mencionado, pues ya saben, por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios en nuestro canal de YouTube, que es Recetario El Ajo. Ahí en la parte de abajo pueden dejar los comentarios. También ya agradecemos a Felas Torres, que ahí nos estuvo presionando para que subiéramos el podcast. Un saludo a todos los que nos sintonizan también a través de evox.com. Ahí nos encuentran como El Ajo, o podcast El Ajo. Abajo en la descripción están los enlaces también, por si quieren descargar el programa para llevarlo. Pueden hacerlo también a través de iTunes, en la sección de podcast. Nos encuentran como El Ajo, con el logotipo que tenemos del Ajo Producciones. Ahí pueden descargar el programa para escucharlo, por si no tienen tiempo de verlo a través de YouTube. Y también dejarnos sus comentarios ahí en la parte inferior. Y bueno, tenemos también los comentarios en nuestro blog, recetariolajo.blogspot.com, que ya Jónimos, a quienes lo siguen, pues ya sabrán, ya tenemos nueva imagen dentro de nuestro blog. También se aceptan todas las sugerencias, comentarios, temáticas, también si quieren más temas. Ya nos quedan 3 programas de Misterio 3, así que si tienen sugerencias, yo creo que ya entrarán justamente para nuestra segunda temporada, va a ser dentro de este mismo año. Nada más daremos espacio también para otros programas nuevos que trae el Ajo Producciones. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal de YouTube. Si les gusta el video, ya saben, denle un like. Si pueden compartirlo, se los agradeceremos muchísimo para que todo este contenido pueda llegar capaz a gente que le interesa. Y quiero agradecer muchísimo a todos los que se han dado a conocer a través de nuestras distintas redes sociales, a través de los distintos medios que tenemos. Quiero agradecer muchísimo, me voy rápido porque son muchísimos. Tenemos una lista, ya la digitalizamos, son aproximadamente 80 y tantas personas que tenemos aquí, 77 que tenemos. Bueno, quiero me voy rápido, José Andrés Mellington, a Mercedes Sola, Fantástico Mole, Alice Ger, Lorena Díaz, Quinto Poder, Elwis, Arturo Lady Arches, a Jonathan, a Luna Raj, a Coral Man, Luna Raj, que nos ayuda a través de los grupos de los foros que están en Facebook, también a Enrique Delia, a Fabio Ramírez, a Fossi McCartney, a Marcelo Fabián, que también nos ayuda a través de Facebook, a Dax, a Lorena Douglas, DJ Goku, a Héctor Paladín Chapaneco, a Julia Enrique, a Elcifer Fuchs, a Felas Torres, a Paloma del Campo, Gabriel HC, a Adrián Díaz, a Amy Asmodeo, Osman, a Céfiros Wilfram Gómez, El Lozano, Zulema Moro, a Talina García Gómez, a Daud Salah, a Edith Adolfo Reibeling, a
San Salvador, a Gaia, a Héctor Navarro, a Juana Pastroni, perdón, a Nuria Martínez, doctor Fernando, a Constanza Irizo, a BDU Testimonios, a Estefi Sosa, Carla Torres, a Elkin Mesa, a Carola, a Arturo Vergara, a Alfredo Vega, Sergio Dalma, Luzma, a Diego Felipe Feria, a Fabiola Valerio, a Byron Daniel, a Esteban Tobar, a Mirta Ferreira, Maggie de la Maquiné, a Germán Lariz, Jessica Hernández, Pamela Lima, a Becuchia, Arturo Macías, a Raes, a Cácaro Sexto Sol, a Peluche y toda la tripulación de la Chinampa Flotante, por supuesto, a Sobreviviente Azul, a Rubén Darío, a Perlinda y José Basso, de tripulantes, de este grupo de tripulantes. Pues un afectuoso saludo y muchas gracias también por dejarme compartir aquí el material de Misterio 3 y de Lajo Producciones. También saludos a Miguel Celades Rex, a Figo Javier Aquino, a Rolando Barrios y bueno, pues a todos los que nos sintonizan en anonimato, pues también muchas gracias. Les recuerdo redes sociales, estamos en Twitter, Recetario El Ajo, también con el hashtag Misterio3. En Facebook estamos como El Ajo Producciones, en nuestro blog recetariolajo.blogspot.com, donde se publican justamente estos videos, artículos sobre los mismos, donde capaz se queda información que no tuvimos este tiempo o se nos olvidó meter dentro del programa. Bueno, ahí también ustedes lo pueden leer. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. También permítanme agradecer a todos los que hacen posible, a Luis, a Andrea, a mi estimado Dimas, a Pierre, que permiten que este programa sea una realidad. Están ahí en la producción, están tras bambalinas dando la talacha. Pues muchas gracias a ellos, también a mi gran inspiración y mi gran amor, que es mi amadísima Mara, que le mando un besote y un abrazote y la amo muchísimo donde quiera que esté. Y bueno, pues ahora sí, me despido de ustedes, ya lo saben, comenten, compartan, si pueden y les gusta, denos like en Facebook, en Twitter, aquí mismo en YouTube, nos ayudan muchísimo. Estamos al pendiente, quedan 3 programas, seguimos en contacto, espero todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todas sus críticas, todo es bienvenido aquí. De repente tardamos un poquito en contestar, pero estamos tratando de estar al pendiente con todos ustedes. Se despide de ustedes Salvador Gaviño Romero. Espero que no sean abducidos, y si lo son, avísenlo, y si no, el próximo miércoles aquí estamos en Misterio 3. Hasta pronto. El Ajo.